Las barreras mentales pueden impedir que las personas alcancen todo su potencial. Comúnmente suelen presentarse de muchas formas, incluidos pensamientos negativos, pensamientos confusos, resentimientos y sentimientos de ira o depresión. Liberarse de estas barreras mentales no siempre es fácil, pero debes tomar medidas para eliminar estos lazos y cadenas que te detienen. Piensa en ello como una limpieza que realizas a tu cuerpo, pero aplicado a tu mente. Muchas veces queremos sembrar pensamientos positivos en un suelo venenoso. Si has estado pensando negativamente y tóxicamente durante años, no puedes pensar que te convertirás automáticamente en alguien positivo. Los pensamientos poco saludables deben ser reemplazados por pensamientos positivos que te ayuden a construir tu destino. Eso significa que tendrás que ser muy cuidadoso con los pensamientos que permites que se planten en tu mente. Debes entender que tu mente es como un jardín. Siempre obtendrás la cosecha de lo que siembras. La cosecha siempre estará determinada por las semillas que siembres en tu mente. Desarraiga las semillas del miedo, la frustración, la ira, el rencor, el resentimiento y la derrota, para que puedas cambiar lo que cosechas. Todos los sentimientos y pensamientos negativos que has almacenado en tu subconsciente deben eliminarse si realmente quieres alcanzar tu máximo potencial. ¿Te has tomado un tiempo para identificar qué es lo que realmente te detiene para alcanzar tus metas? Voy a compartir contigo algunos consejos para que puedas superar esos obstáculos mentales y comiences a realizar cosas realmente sorprendentes. Elimina el miedo al fracaso. La mayoría de las personas se estancan en la vida porque tienen miedo a fracasar. Pero, ¿qué tiene de malo el fracaso al que tanto tememos? Debes comprender que el fracaso no te dañará ni te matará. Está ahí para enseñarte cuáles son tus errores y ayudarte a crecer. A lo largo de tu vida, atraviesas dificultades antes de comprender la lección. Es algo completamente normal. El fracaso es una parte básica de la vida. Debes fallar antes de poder experimentar el éxito. No hay forma de lograr todo lo que quieres sin antes haber fallado. No pienses en el fracaso como algo que puedes y debes evitar. Velo como un maestro o un aliado que está ahí para mostrarte el camino correcto. Una vez que hayas cambiado tu forma de pensar y entiendas que el fracasar es parte del proceso, tendrás menos miedo al fracaso y una mejor actitud para levantarte cuando llegues a tropezar. Haz más de lo que tienes miedo. Todos tenemos miedo a algo. Podría ser un concepto tan amplio como el fracaso o algo más pequeño y más específico como las arañas o las alturas. Nuestros niveles de miedo son todos diferentes. Sin embargo, si tu miedo comienza a afectar tu vida, debes encontrar formas de superarlo, o al menos reducirlo a un nivel más manejable. Prueba lo que se conoce como terapia de exposición. Es una técnica que implica estar expuesto a lo que temes en pequeñas dosis y en un ambiente controlado. Esto te permite superar gradualmente tu ansiedad o angustia. Hacer lo que temes repetidamente puede ayudarte a superar tu miedo. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en grupos grandes, puedes reducir tu miedo practicando presentaciones cortas frente a tu familia o amigos cercanos. Hazlo una y otra vez hasta que te sientas más seguro y el miedo se disipe por completo. Usa tus dudas como motivación. Tener dudas puede ser útil en muchos casos y hasta cierto punto es algo normal. Las dudas son una indicación de que te estás empujando más allá de tu zona de confort. Ser innovador o emprendedor implica ir más allá de lo esperado. Cuando vas más allá de tus límites, comienzas a descubrir algo nuevo y eso se extiende en todo lo que te rodea. Las dudas te ayudan a anticipar y ver posibilidades. Te animarán a explorar y profundizar. Los grandes innovadores de la historia ven lo que ya se ha hecho y lo mejoran o lo usan como inspiración para crear algo totalmente nuevo. Van más allá de sus dudas y temores para lograr grandes cosas. Entiende tu realidad y, de ser necesario, cámbiala. La forma en que percibimos el mundo no siempre es precisa. La gente hace suposiciones de los que otros piensan de ellos. A veces, dejamos que estos supuestos controlen la forma en que pensamos y nos comportamos. Lo que es peor, en la mayoría de los casos, estos supuestos son totalmente falsos. Necesitas alinear tu percepción con lo que realmente quieres. La confirmación es una forma de hacerlo. ¿Crees que tu trabajo no es bueno en absoluto? Haz lo necesario para encontrar otro trabajo que te llene y te haga sentir feliz. Puedes obtener ayuda de un mentor o alguien que pueda decirte qué puedes hacer. Un mentor puede guiarte y ayudarte en las áreas que necesitas mejorar. Cuanta más capacidad intelectual desarrolles, más conocimiento, innovación y creatividad pueden explotar en tu vida. Una vez que hayas eliminado las barreras mentales, puedes comenzar a reprogramar tu mente para alcanzar el éxito. Tal vez puedas sentirte cansado y golpeado por tu gran esfuerzo, y eso es de esperar. Después de todo, estarás eliminando años de malos pensamientos, hábitos y emociones negativas. Siéntete orgulloso de lo que has logrado hasta ahora. Usa este tiempo para avanzar y lograr lo que tu corazón y mente realmente desean.